La semana de mayo, este periodo crucial en la historia argentina, marcado por una serie de eventos que culminaron en la Revolución de Mayo de 1810. ¿Qué pasó en la semana del 18 al 25 de mayo de 1810? Vamos a hacer un repaso por la Revolución histórica de la mano de Mario Bruno, que es historiador y está con nosotros. Mario, un gusto, placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia de ese prestigioso canal. Bueno, gracias por estar. Una semana en la historia trascendental, ¿no, Mario? Sí, sin lugar a dudas, se trata de uno de los hechos fundacionales de lo que es hoy la República Argentina. Una semana que, sin lugar a dudas, comenzó el día 18 con la llegada de las primeras noticias relacionadas con la invasión napoleónica a España, la caída del el rey Fernando VII. Esas primeras noticias que comenzaron a repercutir, ¿no es cierto?, en Buenos Aires y que dieron lugar a los primeros movimientos en un principio pre-revolucionarios y después revolucionarios. Pero es estos hechos que en realidad son ya bastante conocidos, ¿no es cierto?, por la historia, porque sin lugar a dudas han sido difundidos y comentados en los diferentes momentos de la educación primaria, de la educación secundaria, pero por allí hay algunas cuestiones que hoy en día es conveniente analizar para comprender exactamente el significado de ese momento que, como digo, fue fundacional del país, pero que las consecuencias posteriores por allí no estuvieron acorde con la importancia que tuvo ese movimiento. Y bueno, es así como el país tardó muchísimo en lograr lo que sería después la organización nacional. Es oportuno recordar que en esa primera junta que surgió, ¿no es cierto?, luego de esos días previos, donde se pidió, ¿no es cierto?, el cabildo abierto, donde se presionó, ¿no es cierto?, al virrey Cisneros para que lo convocase. En un principio se constituyó una junta donde justamente la presidía el mismo virrey Cisneros, y esto fue lo que definitivamente provocó los acontecimientos del 24, donde se exigió ese cabildo abierto, que, bueno, comenzó ese 25 de mayo y terminó, ¿no es cierto?, con la conformación de la primera Junta de Gobierno Patrio. Lo que pasó después es un poco por allí lo que no se ha analizado, no se lo ha profundizado como corresponde, ¿no? Porque todos lo conocemos y lo conocimos desde un principio, desde la escuela primaria, como Revolución de Mayo, ¿no? Y por allí ese concepto tan profundo no se lo ha analizado como corresponde, porque lo que sucedió después en realidad no tuvo mucho que ver con una revolución, no tuvo los sustentos que tiene toda revolución, no hubo cambios totales de estructuras políticas, económicas y sociales como realmente debería haber sido si hubiese sido una revolución. Por supuesto que se dieron situaciones que fueron importantes. Se creó, por ejemplo, la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico a cargo de Mariano Moreno. Se trató de llevar adelante, ¿no es cierto?, una política de educación primaria que estuvo muy representada en este caso por Manuel Belgrano. Se crearon algunos puertos, se pusieron en venta tierras en las fronteras para evitar las distintas invasiones, pero en definitiva tardamos muchísimo después en, por ejemplo, dictar una constitución que hubiese sido el primer paso para la conformación definitiva de una nación. Hubo, ¿no es cierto?, enfrentamientos entre Cornelio Saavedra y Mariano Moreno sobre cuál era el destino que debería tener la revolución. Mientras Moreno proponía cambios sustanciales y profundos justamente relacionados con ese proceso revolucionario, Cornelio Saavedra, tal vez influido, ¿no es cierto?, por ganaderos y comerciantes que lo único que pretendían eran lograr el poder para
terminar con el monopolio español y poder comerciar con otras metrópolis, por ejemplo con Inglaterra. Pero bueno, lo cierto es que todos estos acontecimientos en definitiva después decantarían, después de mucho tiempo. No nos olvidemos que estos sucesos sucedieron únicamente en Buenos Aires, que las provincias del interior y los pueblos del interior tardaron muchísimo en ser notificados de lo que había ocurrido, y cuando fueron notificados realmente hubo reacciones muy adversas en el Alto Perú, en Paraguay, en la banda oriental y fundamentalmente en Córdoba. No nos olvidemos que en Córdoba hubo la primera contrarrevolución que fue ahogada en sangre, donde fueron fusilados Liniers y todos quienes lo acompañaron en ese movimiento. Lo cierto es que, bueno, esta serie de sucesos que después terminarían en otros acontecimientos no menos importantes, como la Asamblea del año 13, previamente, ¿no es cierto?, la convocatoria a las provincias del interior para la Junta Grande, los triunviratos, la Asamblea del año 13, que legisló sobre muchísimos acontecimientos, pero que no dictó una constitución. Tampoco dictó una constitución el 9 de julio, cuando declaramos la independencia. Pero bueno, lo cierto es que, en definitiva, y volviendo un poquito al comienzo de lo que es este tema, esta revolución, o no tanto, fue el primer comienzo, el principio fundacional de lo que es hoy nuestra República Argentina, ¿no? Tensiones políticas, sociales en el virreinato que finalmente iban a converger en la histórica Junta, ¿no? A partir de allí, una historia argentina que se ha reescrito. Mario, si hay que trazar un paralelismo con lo que sucedía en aquel momento en la Argentina, ¿cuánto ha aprendido, cuánto ha cambiado, cuánto ha modificado sus esquemas revolucionarios? Mira, hay algo que es importante remarcar. Hoy justamente veía algunos artículos, algunos comentarios que hacían referencia a lo que está pasando hoy en la Argentina, en el país, y que mucho tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que pasó ese 25 de mayo. Porque ¿dónde se sucedieron esos acontecimientos? Todos fueron en Buenos Aires, todo sucedió en Buenos Aires. Como dije ya anteriormente, el interior tardó muchísimo en enterarse, y cuando se enteró, ya prácticamente Buenos Aires había tomado todas las decisiones, ¿no es cierto? Había conformado una primera junta de gobierno, había dictado, ¿no es cierto?, situaciones legales que tenían que ver con lo que iba a ser el futuro de ese incipiente país que comenzaba a gestarse. ¿Y dónde están ocurriendo hoy, ¿no es cierto?, hoy, 215 años después, esos mismos acontecimientos? Todo sucede en Buenos Aires. El interior pareciera ser que siempre, ¿no es cierto?, es una especie de convidado de piedra, donde se entera de los acontecimientos cuando ya han ocurrido y cuando ya se han tomado las medidas que por allí no son tan favorables a este interior. Por eso es que es necesario analizar la profundidad, como dije, de lo que fue ese 25 de mayo, sus impactos posteriores y cómo, con el devenir de la historia, ese acontecimiento hoy todavía se sigue reflejando. Hoy todavía Buenos Aires, en aquel momento la excusa fue que Buenos Aires tomaba, ¿no es cierto?, esas decisiones como una especie de hermana mayor, es decir, ella resolvía y después, bueno, se comunicaba a las provincias cuando ya las cuestiones estaban totalmente decididas. Hoy Buenos Aires sigue siendo la hermana mayor que decide situaciones que después, ¿no es cierto?, el interior tiene que procesar, y de esta manera seguimos en una situación donde el federalismo es a veces, ¿no es cierto?, una especie de quimera, ¿no? Bueno, qué interesante esta reseña, porque han pasado años desde esta señal, desde hace tiempo hablamos de una necesidad concreta de transformar una cuestión histórica, una columna vertebral de la Argentina que tiene que ver con esto, ¿no? Con la fundación, desde esta discusión, desde este 1810, a tener características de un no federalismo, ¿no?, que parece perdurar en el tiempo en nuestro país. Claro, ese
ese federalismo que, bueno, trataron de instalar después de lo que fue, ¿no es cierto?, la declaración de la independencia en 1816, después de lo que fue la caída del directorio en 1820, y la aparición de los caudillos, ¿no? La aparición de los caudillos en ese momento, que fue un poco el reflejo, ¿no es cierto?, de esa situación que desde Buenos Aires trataba de imponerse en todo momento, y donde las provincias reaccionaron las provincias del interior, ¿no es cierto?, con los distintos caudillos que se levantaron en distintos momentos contra Buenos Aires, y que, bueno, terminó, ¿no es cierto?, con una especie, sin embargo, de hegemonía siempre porteña, con la aparición de Juan Manuel de Rosas y el rosismo. Como vemos, siempre digo yo que la historia es causa y consecuencia, ¿no? Las causas de lo que provocaron, las causas que provocó, ¿no es cierto?, la Revolución de Mayo, la llamada Revolución de Mayo, que fue, ¿no es cierto?, la caída de España, la destitución del rey Fernando VII. La Revolución de Mayo y el 25 de mayo fueron las primeras consecuencias, y esos acontecimientos de mayo, esa hegemonía porteña, después traería como consecuencia la aparición de los caudillos del interior y esos movimientos que hicieron que se retardara muchísimo la organización nacional. No nos olvidemos que recién en 1853, y después de varios intentos fallidos, sí, pudimos dictar una constitución que abarcó a todas las provincias menos a Buenos Aires, que no la aceptó. Recién en 1861, con la batalla de Pavón, logramos organizarnos definitivamente bajo una misma constitución. Todos esos acontecimientos que estoy comentando, sí, fueron consecuencias de ese 25 claro, de mayo de 1810, fundacional e importantísimo, sin lugar a dudas, a pesar de estos análisis que por allí nos llevan a situaciones que sí, por ahí hubiésemos deseado que hubiesen sido diferentes. Sí, ¿no? Totalmente. Mario Bruno es historiador, nos ha contado la historia de una manera extraordinaria. Gracias, Mario. No, al contrario, gracias a ustedes, un placer estar en contacto como siempre, y hasta cualquier momento. Hasta luego. Si la causa es buena y no hay